Siempre he sentido que mi infancia en los años 90 fue una época mágica. Era un tiempo de exploración constante, donde mi bicicleta era mi compañera de aventuras y los días parecían interminables. Vivía en un pequeño vecindario a las afueras de Dallas, donde todos se conocían y los niños jugaban hasta que las luces de la calle comenzaban a parpadear. Mis recuerdos de esa época están llenos de tardes calurosas, el sonido del heladero a lo lejos, y mi obsesión por las historietas y los juegos de Super Nintendo. Pero, de todo lo que viví, hay un recuerdo que se destaca por encima del resto, uno que nunca he logrado olvidar. Tenía 9 años cuando mi madre me dijo por primera vez esas palabras que nunca entendería del todo. Juega donde quieras, pero nunca te acerques a la ventana de la casa del vecino de enfrente. Lo dijo de manera casual, casi como si fuera una regla sin importancia, mientras recogía la ropa del tendedero en nuestro jardín trasero. Mi madre siempre fue una mujer práctica, no creía en supersticiones ni en historias de fantasmas. Así que, cuando me dio esa advertencia, no había miedo en su voz, solo una especie de firmeza extraña, como si fuera algo que simplemente debía aceptarse sin preguntas. La casa de enfrente pertenecía a los Jenkins, una pareja de ancianos que apenas salía. La casa era antigua, de estilo victoriano, con un jardín que se extendía salvajemente alrededor. Pero había algo peculiar en esa casa, algo que, aunque no sabía definir en ese momento, me daba escalofríos. La ventana a la que se refería mi madre estaba en el segundo piso, cubierta con pesadas cortinas de terciopelo rojo. La mayoría de los niños del vecindario evitaban acercarse demasiado, más por costumbre que por miedo verdadero. Una tarde, sin embargo, mi curiosidad pudo más que la advertencia de mi madre. Mis amigos y yo estábamos jugando con una pelota de béisbol en la calle. Un mal lanzamiento hizo que la pelota rebotara y cayera justo en el jardín de los Jenkins, cerca de la ventana prohibida. Mis amigos gritaron que fuera a buscarla, y aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, también sentí una inexplicable atracción hacia esa ventana. Caminé lentamente hacia la casa, sintiendo que cada paso resonaba en el pavimento de manera más fuerte de lo que debería. Cuando me acerqué a la ventana, levanté la mirada. Las cortinas estaban ligeramente abiertas. Podía ver un reflejo débil como si alguien estuviera observando desde dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero antes de darme la vuelta escuché un sonido. Un susurro suave, apenas audible pero claro en mi mente. «Ven aquí», decía con una voz que no era masculina ni femenina, sino algo en el medio, algo indefinido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Todo mi cuerpo me decía que corriera, pero mi mente, dominada por la curiosidad infantil, se negaba. Di un paso más cerca y de repente sentí una mano fría, invisible, como un viento helado rozar mi mejilla. Retrocedí de un salto, caí de espaldas y me levanté rápidamente para correr de vuelta a mi casa sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa ventana, la ligera apertura de las cortinas y el débil reflejo detrás de ellas. Pero lo que realmente me aterrorizaba era el sonido del susurro, repetido una y otra vez en mi mente. En los días siguientes traté de ignorar lo sucedido. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que pasaba por esa casa, sentía que la ventana me llamaba, como si estuviera viva. Y entonces una noche me atreví a mirar nuevamente. Esa vez no había cortinas que cubrieran la ventana. Estaba completamente abierta, mostrando la habitación más allá. Todo estaba oscuro, excepto por una luz tenue que emanaba de una vela en el centro de la habitación. A su alrededor se podían ver formas borrosas, como sombras que se movían lentamente, casi como si estuvieran danzando al ritmo de una melodía inaudible. Me sentí atraído por esa luz, como si una fuerza invisible me empujara. Me acerqué, sin sentir los latidos de mi propio corazón. Al llegar al borde de la ventana, escuché el mismo susurro, ahora más claro y más cercano. «Ven, queremos jugar contigo». Entonces lo vi, una figura delgada, casi translúcida, de pie al otro lado de la ventana. Tenía la forma de un niño de mi edad, pero su rostro estaba borroso, como si estuviera cubierto por una niebla. Extendió su mano hacia mí y pude sentir un frío que me calaba hasta los huesos. Sin pensarlo, levanté mi mano para tocar la suya, pero justo antes de que nuestras manos se encontraran, escuché la voz de mi madre llamándome desde dentro de la casa. Me giré de golpe y corrí hacia ella, asustado pero con una extraña sensación de haber estado a punto de descubrir algo enorme. Mi madre estaba pálida cuando me vio, como si supiera exactamente dónde había estado. Nunca me preguntó nada, pero su expresión fue suficiente para que entendiera que debía mantenerme alejado de esa ventana. Al menos por un tiempo,
No pude dejar de pensar en esa figura, en ese niño sin rostro, en la voz que me llamaba a través de la ventana. Un par de semanas después me atreví a volver. Esta vez llevé conmigo una linterna y un espejo pequeño, pensando que tal vez podía ver lo que estaba dentro sin exponerme directamente. Cuando llegué, la ventana estaba cerrada, pero apenas apunté la linterna hacia ella, las cortinas se movieron por sí solas, como si algo las estuviera corriendo desde dentro. Encendí la linterna y con el espejo traté de reflejar lo que había en la habitación. Lo que vi me dejó paralizado. Había al menos 5 o 6 figuras, todas de distintos tamaños, moviéndose lentamente en círculos alrededor de la vela. Todas eran borrosas, y sus movimientos parecían distorsionados, como si estuvieran bajo el agua. De repente las figuras se detuvieron. Una de ellas se volvió directamente hacia el espejo y comenzó a caminar hacia mí, a través del vidrio. Sentí que mis pies estaban pegados al suelo, incapaz de moverme. La figura extendió su mano y cuando estaba a punto de tocar el espejo, este se rompió en 1000 pedazos en mis manos. Corrí de vuelta a casa y no miré atrás. Esa fue la última vez que me acerqué a la ventana del vecino. Ahora, ya de adulto, reflexiono sobre lo inexplicable. Han pasado más de 20 años desde entonces. La casa de los Jenkins fue demolida hace años y en su lugar hay ahora un moderno edificio de apartamentos. Nadie más en el vecindario recuerda esas historias. Nadie más parece haber visto lo que yo vi. Siempre he intentado racionalizarlo, decirme que era solo mi imaginación de niño. Pero algunas noches, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar ese susurro en la distancia. Ven, queremos jugar contigo. Me pregunto si realmente eran fantasmas o si tal vez eran algo más. Algo que aún está esperando. Algo que sabe que nunca dejé de buscar respuestas,